Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy comenzamos en nuestro programa 51 del amor sobrenatural de Dios. Por la gracia del Espíritu Santo, como todos los días, hoy llegamos a ustedes para traerles lo que el Espíritu Santo, lo que Dios mismo quiere entregarles. Desde el programa número 1, y lo venimos diciendo todos los programas, el Señor en programa tras programa ratifica esa forma tan preciosa que Dios quiere establecer en nosotros, en ti y en mí, y que yo soy testigo, aún en los momentos donde paso por fuego, aún en los momentos donde digo, Señor, ¿qué está pasando? Aún esos momentos en el proceso que decía, Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo? Y hoy quiero traerte mi testimonio real y verdadero de lo que yo pasé, de lo que estoy pasando y de lo que el Señor está preparando para mí y para ti. No importa en las circunstancias en las que estás sumergido. Lo que importa es que en cada caída, en cada situación, en cada ataque, en cada experiencia, Dios te va enseñando algo más de Dios en el proceso. Y precisamente hoy el Espíritu Santo nos dice, camino contigo. Ayer el Espíritu Santo nos dio una palabra bellísima. La soberanía es del Creador y la creación no tiene poder sobre el Creador. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, camino contigo, hijo. Y hoy te dice hijo. Hoy te dice hijo porque el Espíritu Santo te está invitando a que esta noche, en tu soledad, en medio de esa situación que en tu carne te deteriora, que en tu carne te confronta con lo que eres verdaderamente. Pero Dios, dentro de tu proceso, que fue lo que yo pude vivir, lo más bonito, lo más precioso de la esencia de Dios en mí, fue cuando Dios se abre espiritualmente, porque Dios te dice, no voy a dejar que seas tú, que te sigas engañando, que sigas entendiendo que soy un Dios irreal, efímero, un Dios emocional. No, hijo, yo vengo donde ti como Dios y me derramo y te convenzo yo como Dios, pero te voy a llevar paso a paso. En ese primer paso, que es el primer paso del convencimiento, ese primer paso donde juntos, yo tu Dios y tú mi creación, voy a llevarte al convencimiento de lo que eres
de dónde estás, de lo que hice yo en ti en creación, del por qué fuiste creado, del para qué fuiste creado. Y una vez entiendas y yo te convenza realmente en tu corazón, espíritu y alma, yo siembro en ti mi amor. Yo me garantizo que en ese proceso, después de enseñarte quién soy yo, después que tú entiendas cuál es mi deidad, por qué yo detesto el pecado, por qué yo te invito a llevar un estilo de vida de acuerdo a lo que soy como Dios, de acuerdo a mi esencia, pero yo te convenzo en el espíritu y en el alma y en el corazón. Cuando Dios nos lleva a ese nivel, ahí entendemos, hermanos, que Dios está caminando con nosotros en todo el proceso, que Dios camina de las manos en todo el proceso. Cuando Dios te muestra en esa división de la carne y el espíritu, te enseña el porqué de muchas cosas que tú no entiendes en ti y comprendes dónde estás precisamente por esa revelación que hace Dios en el espíritu para ti. Cuando tú eres revelado, cuando eres enseñado meticulosamente, porque Dios es exageradamente meticuloso. Dios es perfecto. Dios va tomando cada esencia tuya en el porqué del pecado original, en el porqué del pecado generado en reacciones heredadas, por situaciones en las que tú fuiste sometido en un proceso de crianza, en un proceso de educación cultural, en un proceso de presión social que te llevaron a hacer y a pensar lo que tú piensas. Pero Dios, Él personalmente te convence de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo. Dios mismo nos lleva a la verdad. Y es precisamente en este mensaje de hoy de esperanza y de seguridad que Dios te dice: yo te acompaño. Yo te acompaño en todo el proceso. Yo te acompaño en el proceso de revelación. Yo te acompaño en el proceso de interpretación espiritual que te entrego yo. No en el proceso de interpretación carnal. No, yo te acompaño en el proceso de revelación. Yo te revelo. Yo, tu Dios, te revela. Te demuestro. Te enseño. Sin que quede ninguna duda de qué es, de cuál es, de cómo es mi voluntad para ti. Yo no te voy a decir, camina por ahí, si yo no te demuestro el por qué tú vas a caminar por ahí. Cuando eres revelado del por qué yo te escogí, del por qué yo te llamé, del por qué entre 8.000 millones de habitantes
Yo hoy te estoy dando este mensaje a ti, que hay un propósito, porque yo no me muevo si no hay un propósito para mi reino. Cuando eres revelado, que fuiste escogido desde el vientre de tu madre, que no fuiste un azar, que no fuiste algo que sucedió porque tu padre y tu madre lo quisieron. No. Porque la esencia de la vida la da Dios, no la da el hombre. Y Dios, en esa realidad de Dios, Dios tiene todo completamente programado. Y cuando eres llamado es porque hay un porqué. Es porque no fuiste creado para llenar un espacio en el aire. No fuiste creado para que tu nombre sea conocido. No. Fuiste creado porque hay un propósito en Dios en tu vida para que des frutos y glorifiques al Dios que te creó. Cuando llevas en ese proceso a entenderlo, sales de la carne, sales de todo lo que representa emoción en la carne. Y cuando eres confrontado bajo la revelación de Dios personalmente, Espíritu Santo, vas entendiendo lo que nunca pudiste ver o entender, porque no está sujeto a tu interpretación humana, está sujeta a la revelación divina del Dios Todopoderoso. Cuando te enfrentas a esa realidad, entiendes que Dios sí va caminando contigo. Y este mensaje es para todo el mundo, para inconversos y para no conversos, para equivocados y para los que están en medio de un proceso de crecimiento. Dios está ahí. Dios está ahí tanto para su creación como tanto para sus hijos. Porque la verdad es que la voluntad de Dios es que su creación sea salva. Dios no vino a condenar a la creación. Todo lo contrario. Dios vino a darte una invitación hoy más, a decirte, ven, te invito a que yo te convenza de lo que eres hoy en la carne y de lo que vas a hacer mañana en mí. Por eso, este es un mensaje de mucha esperanza. Aun cuando ayer el Espíritu Santo habló en el grado de tristeza y en el grado de ira que tiene Dios por lo que se está haciendo en el mundo. El mundo dice, ¿cómo Dios permite esto? Y el mundo se olvida que Dios te dio el libre albedrío y que Dios no se mete en el libre albedrío. Y que Dios te dio las reglas de juego como se las había dado a Adán y Eva, pero Adán y Eva en completa desobediencia en completo rechazo a las reglas que Dios había preestablecido, pecaron contra Dios. Y es lo mismo que ha seguido haciendo el mundo. El mundo quiere jugar a ser Dios.
El mundo quiere jugar a que puede dictarle las reglas de juego de cómo Dios debe tratar a su mundo, a su creación. Y precisamente por la interpretación, por la emocionalidad, por la carnalidad, por el error humano, el hombre entiende que puede jugar con Dios. El hombre entiende que puede decirle a Dios como vasija al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Cámbiame o hazme de nuevo. Y Dios, en su deidad, hoy te estoy diciendo: camino contigo. Pero camino contigo en el proceso que si tengo que romper tu vasija, la voy a quebrar y la voy a hacer nueva. Cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, le decía a Nicodemo, un erudito, que teníamos que nacer de nuevo, y él decía: ¿cómo yo entro de nuevo al vientre de mi madre? No estaba entendiendo, porque en ese momento no tenía la revelación del Espíritu Santo, que le estaba diciendo el Señor: tienes que ser un niño de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y literalmente, hermanos, usted tiene que nacer de nuevo. Nacer en el pensamiento, porque usted deja de pensar en la carne y piensa como es Dios. No porque usted es bueno, es porque Dios sembró su amor, y ese amor va a transformar su pensamiento, su visión, su forma de hablar, su forma de accionar. ¿Por qué? Porque es Dios que está en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios que transforma cada fase, cada faceta suya, y la hace una vasija nueva. Por eso el Señor dice: voy a darte vestiduras nuevas, voy a sacarte todo aquello que no es mío, que no lo acepto, porque te enseñé cuál es mi condición de Dios, y como Dios no puedo vivir en ti como tú eres. Tengo que hacerte nuevo. Y en ese proceso, usted entiende, porque me pasó a mí, el primer gran impacto que yo tuve fue amar a todo el mundo por igual. Pero ¿cómo es posible que tú vas a amar a todo el mundo por igual? Sí, a todo el mundo por igual. ¿Por qué? Porque el mismo concepto, la misma realidad que vivo del amor de Cristo en mí, del amor de Dios en mí, no es diferente ese mismo amor que tengo que darle a mi hermano, a mi madre, a mi tío, a mi tía, que al Señor que está ahí en la esquina, que no lo conozco. Es ese mismo concepto de amor que no tiene ni interés, ni color, ni forma, sino que tiene el amor de Dios sobrenatural. Por eso usted ve cómo una persona que verdaderamente tiene el amor de Dios no limita nada para que esa persona ayude a su hermano. Y no estoy hablando de ayuda en términos económicos, ayuda en cualquier término, ayuda en curarlo, ayuda en levantarlo, ayuda en cambiarlo la ropa, ayuda en, si tiene heridas, curarle las heridas, ayuda en todo sentido, que no tiene límites. Ese es el Dios que no puso límite ni por usted ni por mí. Él no puso límite. El Señor no limitó el sacrificio por usted y por mí. Él no dijo: voy a hacer esto y voy a hacer aquello limitado. No. El Señor nos dio su vida entera, y el Señor el precio que pagó y el amor que pone en su corazón y en el mío es completo. El Señor hace la obra completa. Aun cuando usted esté pasando por un infierno,
Aun cuando usted esté sintiendo que no tiene condición, sí hay condición, porque Dios está ahí, porque Dios es alfa y omega y principio y fin, y porque Dios venció al mundo. Dios venció al mundo. Dios dio lo que tenía que dar, su más preciado hijo. El único hijo lo dio por usted y por mí, hermano. Él no dio, él escatimó. El Señor no escatimó. El Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser transversado. El Señor no puede ser confundido, porque es Dios. Cuando usted entiende en los niveles que Dios obra en su vida, usted va a entender verdaderamente quién es Dios. Y va a entender que Dios no quiere destruir al mundo. Y va a entender que Dios no puede ser burlado. Porque si el mundo no quiere obedecer a Dios, va a ser destruido. Ya lo hizo Dios con el diluvio. No habrá un diluvio, pero habrá otra cosa. Porque de nuevo Dios le está diciendo a su creación: soy su Dios, sométanse a mí. Y la creación lo que está haciendo es depravación sobre depravación. ¿Y quién está riéndose de la ecuación? Satanás. ¿Se acuerda lo que yo le decía en el Espíritu Santo? Que en Disney World había un juego que se llamaba Cielo y había otro juego que se llamaba Infierno. En el juego que se llama Infierno, usted tiene que hacer 5 horas de fila de la cantidad de gente que va a ese juego. Sin embargo, al juego que dice Cielo, usted puede caminar tranquilamente sin hacer fila, porque muy pocos van a ese juego. Ese fue el ejemplo que el Señor puso. Ese fue el ejemplo que el Señor nos dio. La gente está caminando a la perdición. Usted que fue salvo de corazón, que lo tocó el Espíritu Santo, lo único que quiere Dios en su proceso es que usted entienda que Él camina al lado suyo. Que Dios camina al lado suyo. Que Dios está ahí, aun cuando usted no lo vea. Aun cuando usted no lo vea, usted lo siente. Y hay momentos que usted tampoco lo va a sentir. Que usted va a sentir como sintió Jesús en el Getsemaní, que su padre lo había olvidado por completo. ¿Entiende? Y cuando usted siente eso, en ese proceso, porque estamos en la carne, pero acuérdese que tenemos a Dios en el corazón. Por eso es muy importante, hermano, la comunión. Cuando usted sienta, porque lo he sentido yo he sentido que Dios me ha abandonado completo. Yo he sentido que Dios me ha abandonado, pero Dios nunca te abandona. Es el proceso al cual el enemigo, y Dios permite que el enemigo te ataque para que tú crezcas en fe, para que tu fe sea fortificada, para que tu fe sea moldeada, para que tu carácter sea moldeado, para que tu seguridad sea moldeada, para sacar en ti el león que hay en ti, para ser en ti el guerrero que Dios quiere que tú seas. Porque en ese proceso Dios te va haciendo nuevo y te va poniendo nuevos dones. ¿Para qué? Para que tú des frutos primero a los tuyos
en tu casa y después a tu prójimo, que son todos los que te rodean. Y cuando Dios dice vas a dar fruto, mi hermano va a dar fruto. En el proceso al cual usted ahora mismo está pasando y está dudando y está decayendo, es normal, pero usted tiene a Dios ahí. Si usted siente lo que sienta, vaya de rodilla y entréguele a Dios. Me estoy sintiendo así, entrego esto en tus manos. Me estoy sintiendo de esta forma, entrego esto en tus manos. Siento que ya no puedo más, entrego esto en tus manos. Siento confusión, entrego esta confusión en tus manos. Dios permite, porque usted le entregó el control de su vida el día que usted hizo el pacto con Dios de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador y la roca de su fe. Su fe no está sustentada sobre la arena, su fe está sustentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y es precisamente nuestro Señor que nos lleva de la mano en el proceso. Por eso Dios le entrega tu corazón a su Hijo, para que precisamente camines de la mano de Dios en el control y justificación de Cristo y bajo la revelación de Dios mismo como Espíritu Santo, que vive en ti y que te unge día y noche para que recibas la guía, para que recibas la paz, para que recibas la revelación. En el entendido que Dios venció a Satanás. En ese entendido que es real, Dios venció a Satanás. Satanás no tiene más arte ni parte en el mundo. Lo que Satanás está haciendo es mintiendo, tratando de llevarse almas, nada más. Pero la sentencia de Satanás está dada. Ya venció el Señor en la cruz, ya perdió Satanás, ya fue humillado, y Satanás sigue queriendo engañar al mundo. Sigue queriendo engañar al mundo. Pero usted y yo sabemos que tenemos al Espíritu Santo en el corazón, que Satanás no venció. Cuando usted, amigo y amiga, fue llamado y es llamado, y usted rechaza a Dios por una vida en el engaño, por el dinero, por una posición, por un estilo de vida en contra de Dios, usted rechaza a Dios, pero Dios no lo rechaza a usted, porque Dios sigue poco a poco trabajando en usted. Dios sigue, el Espíritu Santo sigue de una u otra manera enseñándote que quiere, que el propósito de Él en ti es salvarte, no es condenarte. Pero no olvides algo, que Dios va a seguir y seguir, pero si tú sigues y insistes en el pecado, insistes en el pecado, mi querido amigo, usted va a ir la vida eterna al infierno, porque usted fue advertido, usted fue seguido, usted fue bajo todo lo habido y por haber revelado de que el Señor quería salvarte y tenía un propósito para ti. Pero si tú insististe en el pecado, no puedes pedirle a Dios
misericordia, porque Dios es claro, justo y verdadero. Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero no es la muerte en el cuerpo, es la muerte espiritual al infierno, porque solamente la vida espiritual la da el cielo, la da la salvación. Ahora entiendes. Y no hay manera de que puedas rechazar el llamado, porque yo te digo que yo era del mundo, yo era del mundo. Yo te entiendo mejor que nadie. Pero es efímero. Es efímero. Yo viví un estilo de vida traicionando a Dios. Después que Dios me levantó, que les dije que en 20 años manejé 20 y pico millones de dólares. ¿Okay? Y yo traicioné a Dios. Yo traicioné a Dios. Y Dios en su inmensa misericordia me rescató de nuevo. Me perdonó. Me lavó. Porque cuando Dios te salva y te lava con la sangre de tu Hijo, Dios no te deja perder. Y Dios tiene un propósito en ti, igual que lo tiene en mí. Y por eso yo hoy te estoy hablando bajo la revelación del Espíritu Santo. Mis hermanos, yo no cambio todo el dinero del mundo por mi salvación. Por eso, como testigo fiel y verdadero de lo que el Señor es, de lo que el Señor ha hecho, de lo que es la emocionalidad en la carne y lo que es la revelación en el Espíritu y la vida y el bautizo de la vida del Dios vivo en tu corazón, que mora en tu corazón cuando verdaderamente eres tocado y te arrepientes. No hay nada más bello que eso. Nada. Nada. Y quiero que sepan que no hay demonio, que no hay brujería, que no hay nada que toque un ungido de Dios. Todo lo contrario. Todo lo que puedan hacer contra ti, vas a ver a tus enemigos, vas a ver a tus enemigos destruidos. Y no de la manera que tú piensas, porque lo más sencillo sería que Dios se los lleve para el hueco inmediatamente. No. Vas a verlos en un proceso donde Dios se va a glorificar en ti y va a dar la oportunidad a que tus enemigos, por tu testimonio, se arrepientan. Porque esa es la realidad, esa es la belleza de Dios. Si tus enemigos no quieren y deciden seguir con Satanás, son llevados al infierno, directo y en vivo. Pero va a haber la oportunidad. Dios te da la oportunidad que donde fuiste humillado, serás exaltado. Donde fuiste maltratado, serás exaltado. Donde fuiste vituperado, serás exaltado. Donde fuiste mentido, serás exaltado. Donde fuiste traicionado, serás exaltado. Donde fuiste tratado con brujería, serás exaltado. No hay manera que Satanás pueda tocar a un hijo de Dios, a un ungido de Dios. No hay manera, imposible. Dios no lo permite. Pero usted tiene
que entender que en esa realidad usted tiene que mantenerse en comunión con Dios. No importa en la tormenta que usted esté pasando, usted no puede dejar el timón que es Cristo. Cristo, agarrarse del timón que es Cristo. Usted no puede dejar de agarrarse en la tormenta. Recuérdense la parábola de Pedro bajando de la barca, caminando por encima de la tormenta. Mientras estuvo mirando a Cristo, no tuvo ningún problema. Eso es lo importante. Mientras usted dirija su mirada en su Salvador, en la Trinidad, usted va a caminar por encima de la tormenta. Dios te dice hoy, hijo, hija, porque si aceptaste el pacto, eres hijo, hija. Yo camino contigo. Yo estoy contigo. Y cuanto más sea el ataque, más cerca usted está del milagro, de la bendición. Se lo digo yo. Estos días los ataques han sido furiosos, porque el enemigo sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar. Cuando usted siente que no importa nada sobre sus enemigos, sobre los que le hicieron daño, que lo que usted quiere es tener su familia y que su familia le sirva al Señor y comenzar y seguir en el ministerio del Señor, no importándole nada de lo que pasó, dejando que el Señor haga justicia, dejando que el Señor haga realidad sus promesas, inclusive sobre sus enemigos. Mi amigo, usted no tiene de qué temer. Usted va de victoria en victoria. Eso es lo más lindo de la ecuación. El Señor ya ganó en la cruz por ti y por mí. Ya ganó. Solo tienes que mantenerte firme. Y si necesitas que el Señor te dé más fuerza, pídele fuerza. Si necesitas más fe, pídele fe. Si necesitas que te quite las dudas, te quita las dudas. Si necesitas que te quite el miedo, te quita el miedo. Ese es Dios. Se los digo hoy. Cuando ustedes vean el libro que voy a escribir, El amor sobrenatural de Dios, donde voy a dar el testimonio de mi vida y cómo enfrenté las adversidades de la mano del Señor, donde Satanás un día me invitó a quitarme la vida. El Señor me libró de todo, de todo. Y cuando usted camina de la mano de Dios, sabiendo exactamente quiénes son sus enemigos, qué hicieron sus enemigos y qué va a hacer Dios con sus enemigos, mi amigo, no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que vivir en paz con el Señor. Deja la justicia en sus manos, que créeme, que nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Nadie. ¿Cuál es mi deseo? Que se salven todos mis enemigos. Ese es mi deseo. Que se salven. Que el Señor les entregue. Esa es mi venganza. Entrégale el corazón de ellos a Cristo. Entrégale el corazón de ellos a Cristo. Como todos los días, mis hermanos, el Espíritu Santo les dice hoy:
Búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy, sino porque puedo llamarte esta noche. Esta noche puedo llamarte. Y si no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas para el infierno. No es verdad que vas a obtener mi perdón sin arrepentimiento. Y quiero que sepas, el arrepentimiento sincero no es de segundos, dados por el miedo o dados en el lecho de muerte. Aprende eso. Porque es y sería un arrepentimiento en el temor, en la emoción. ¿Entendiste? Así que ve esta noche y arregla tus cuentas con el Señor. Dios te bendiga.